Y continuamos con el Día Mundial del SIDA. Hoy se conmemora, ¿cierto?, en el mundo entero el Día Internacional del VIH-SIDA. En este contexto, el Ministerio de Salud presentó hoy la campaña de prevención contra el VIH. Además, se informó que la vacunación contra la viruela del mono se va a extender para las personas que tengan riesgo de contraerla y cuenten con enfermedades de base como el VIH. Para hablar del tema nos acompaña Alejandro Afani, director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes, ya te vemos. Hola, ahí. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Alejandro, primero quiero preguntarte en el panorama del VIH en nuestro país, porque según los datos de ONU-SIDA, dicen que en Chile hay cerca de 90.000 personas que viven con VIH y que lo saben, entendemos que están diagnosticados, pero hay 20.000 que no saben de su diagnóstico. ¿Ese es el panorama de la enfermedad o del VIH en nuestro país? Bueno, efectivamente, durante la pandemia del COVID-19, estos 2 años, 2020, 2021, evidentemente, invisibilizó aún más la pandemia del VIH, no solo en Chile, sino que en el resto del mundo. Pero Latinoamérica tiene una particularidad que ha estado estancada y en el crecimiento de los nuevos casos diagnosticados y particularmente en Chile. Ya ustedes saben que venía un incremento de nuevos casos de los últimos 10 años. Teníamos alrededor de 7.000 casos los dos últimos años, el 2018 y 2019, y el año pasado y el anterior tuvimos 4.500 más o menos y 5.000 el año 2021, lo que uno podría tender a interpretar de que estaban en disminución los casos. Sin embargo, hubo una reducción de más o menos un 30% de testeo, y eso, si uno testea menos, diagnostica menos, y eso es lo que ha ocurrido. Y evidentemente, tal como tú lo señalas, la estimación es que existirían por lo menos 20.000 o más personas que viven con el VIH y que no han sido diagnosticadas en nuestro país, lo que es muy relevante porque la enfermedad en esas personas va avanzando, Claro. pero también tiene un impacto en salud pública porque esas personas que tienen el virus también lo transmiten a otras personas. Bueno, eso es uno de los problemas, porque hoy día el VIH el SIDA tiene tratamiento, ¿cierto? La gente hace, ¿cuánto? 15 años se moría de SIDA, hoy día Mira, la gente no se muere, pero hay que saber hay que tener el diagnóstico para poder tratarlo. Ese es el primer problema de la gente que no sabe. justamente del año 81 que se describe por primera vez el VIH, el SIDA prácticamente, hasta la primera mitad de los años 90, el diagnóstico de VIH o de SIDA era mortal. O sea, no había un tratamiento y las personas fallecían inexorablemente. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de los 90 y ya hasta el día de hoy, la terapia antirretroviral contra el virus logró transformar una enfermedad mortal en una enfermedad crónica, controlable, como la hipertensión, como la diabetes, que las personas toman su tratamiento y hacen su vida completamente normal. Lo que tuvo a su vez un problema, que las personas se relajaron con las Claro. medidas, con las conductas, y eso incidió en que hoy día los jóvenes que no vivieron esa etapa y que nacieron posterior a esa fecha, ven con mucho relajo, hay una pérdida de percepción del El riesgo. riesgo, y eso lamentablemente incide en que las conductas sexuales de los jóvenes es descuidada, no hay información, no hay un autocuidado, no hay una sexualidad responsable, y eso lo hemos determinado con distintas encuestas aplicadas a los jóvenes. En una encuesta que hicimos hace tiempo, por ejemplo, menos del 20% de los jóvenes que acudieron a hacerse el examen declararon utilizar el preservativo de manera regular. Lo utilizan más bien para prevenir el embarazo que para prevenir enfermedades de transmisión sexual. ¿Y eso de qué habla? De que no existe una educación sexual estructurada en nuestro país. Más bien queda libre albedrío de cada establecimiento, y eso es muy negativo porque evidentemente incide en las conductas de alto riesgo. Por supuesto. Vamos al grupo de 20.000 personas que hoy día están con VIH en nuestro país y que no lo saben, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Además de porque se tienen que tratar una enfermedad que es tratable, si no, efectivamente pueden terminar muriendo tal vez de la enfermedad si no se la tratan, pero ¿por qué esto implica un problema de salud pública, como dijiste tú? Implica porque hoy día una persona que tiene la infección y que no conoce su diagnóstico
tiene virus circulando en su sangre y eso hace que esa persona transmita el virus a otras personas. En cambio, una persona, si esa persona conoce su diagnóstico, se pone en tratamiento, esa persona se hace indetectable. Las personas que están hoy en tratamiento tienen indetectabilidad, o sea, el virus no se detecta en la sangre y eso determina que esa persona no transmite el virus. Entonces, ese es el impacto fundamental en salud pública y por eso que es importante de alguna manera disminuir la carga viral comunitaria en nuestro país, ¿me entiende? Al haber menos personas que tienen virus circulando, menos probabilidad de transmisión del virus también. Ujú. Y en ese sentido, no vamos a descubrir la rueda. Hay países que ya han controlado la pandemia, han tomado las medidas para lograr controlar esto. Entonces, ya sabemos el diagnóstico que tenemos y sabemos también lo que hay que hacer. Entonces, lo importante es ir implementando rápidamente estas medidas. Bueno, y para eso, o para intentar, ¿cierto?, contrarrestar esa cantidad de personas que parece, o incluso la actitud, como dices tú, la poca sensación de riesgo que tienen los jóvenes, es que el gobierno ha lanzado esta campaña informativa de prevención contra el VIH. Mientras estamos en la entrevista, estamos viendo imágenes, ¿cierto?, a ese lado de esta campaña informativa. No sé si tú has tenido tiempo de verla, como para que nos expliques. No he tenido tiempo de verla. Pero, no he tenido tiempo de verla, ¿cuál es el objetivo, digamos? ¿Por qué es importante? ¿Perdón? No escuché lo último que me No, que dijiste. te preguntaba en el fondo por qué es importante una campaña informativa. Claro, tú dices que no has tenido tiempo de verlas como para juzgar Sí. a dónde apunta. Sí, no, pero por lo menos me parece una iniciativa muy, muy importante, porque lamentablemente siempre se habla del VIH justamente en esta fecha. ¿Por qué? Porque es el 1 de diciembre, Sí. pero resulta que el virus se transmite los 365 días del año y después dejamos de hablar. ¿Te fijas? Entonces es importante llegar a los jóvenes y yo creo que a los jóvenes se les llega con este tipo de información y también a través de las formas que tienen hoy de comunicarse. Ellos han cambiado su forma de aprender, su forma de comunicarse y por lo tanto tenemos que adaptar la forma de llegar a ellos para que para que se sientan de alguna manera representados, ¿me entiendes? Y sentir que les puede pasar a ellos. Porque normalmente los jóvenes, me ha tocado en la consulta, dos cosas. Una, que por ejemplo, jóvenes con VIH de 19 años, oiga doctor, usted está más preocupado que yo. O sea, hay también una pérdida, ¿me entiendes? De Sí. creer ya, saben que ya es una enfermedad crónica, que van a tomar sus medicamentos, pero lo que no saben es que no da lo mismo tratar a una persona con su diagnóstico reciente y que la vida efectivamente va a ser una vida normal versus diagnosticarlo tardíamente, cuando ya la enfermedad ha avanzado mucho y su sistema inmune, sus defensas se han deteriorado, porque ahí aunque empecemos el tratamiento, los resultados pueden no ser los mismos. Entonces eso es una gran diferencia. Ya, y eso es importante también lo que estás diciendo, Alejandro. ¿Cuándo es tardíamente? Muy buena pregunta. Es tardíamente cuando, a ver, desde que se produce la infección, tú que una persona se infecta, por ejemplo, ya que tuvo una relación de riesgo y se infectó, esa persona puede o no tener síntomas de infección aguda en ese momento, pero puede no tener. Y pueden pasar 5, 7 años o más en que la persona no tiene ningún síntoma. Y si no se hace el examen, no va a saber que tiene la infección. Y entonces, ¿qué es lo que es tardío? Cuando viene a aparecer síntomas ya después de 7, y síntomas importantes de infecciones oportunistas, de cáncer, de enflaquecimiento, y también de que sus niveles de linfocitos, de sus defensas, han disminuido de manera muy, muy significativa. Y lamentablemente eso también ha aumentado en nuestro país en estos 2 últimos años. Tenemos más o menos, hay distintas informaciones que hemos visto en algunos hospitales que llega como un 40% o más de enfermedad tardía o avanzada. Entonces, quiere decir que estamos viendo ese tipo de enfermedades que se ve en personas que pueden morir. ¿Te fijas? Entonces, es importante realmente reducir eso. ¿Y eso cómo lo podemos reducir? Rápidamente testeando y que la gente comprenda que el examen, así como se hace un hemograma, un perfil bioquímico, el colesterol, se haga el test de VIH por lo menos una vez al año para saber su estado, porque eso es muy sencillo. Ahora, llegar a los jóvenes y pedirles que vayan a los hospitales a hacerse exámenes, eso no es fácil, No. pero sí es fácil lo que estamos justamente promoviendo ahora,
es llevar este examen a sus casas, a los sitios donde están ellos, a los colegios, a la universidad, a la discoteca, y ahora estamos promoviendo el uso del autotest, Sí. que acaba de ser este año aprobado por el Instituto de Salud Pública. Ya, y ahí entonces, porque claro, lo más importante probablemente, Alejandro, es promover que, además de que se cuidan y se protejan los jóvenes, que se hagan el test. No sé cada cuánto tiempo debieran hacerse jóvenes que están, digamos, como los de las campañas, que están activos sexualmente. No sé cada cuánto tiempo habría que hacérselo, pero eso es una parte. Pero lo otro, claro, es facilitar el acceso a los test para poder realmente facilitarles eso que a los jóvenes parece costarles más, que es ir al hospital a hacérselo. ¿Y dónde uno puede obtener ese test? Ya, primero, claro, el test de ELISA tradicional, Sí. que los jóvenes no van a ir a hacerse un examen al hospital o policlínico, ¿cierto? El test rápido es una medida que la que estábamos ofreciendo desde hace unos años también de manera gratuita en el hospital y en otros centros también, y llevándolo a donde están los jóvenes. Pero el autotest es una forma, una estrategia muy interesante que permite a los jóvenes en un ambiente seguro, tranquilo, diferente, que se puedan realizar ellos mismos el examen y tener el resultado en 20 minutos. Pero es importante señalar que ese resultado, si sale reactivo, hay que confirmarlo, no es un resultado definitivo, por cierto. Pero es importante educar en estas cosas, asistir a los jóvenes para que entiendan de que esto es realmente fundamental. Mira, si logramos que las personas entiendan a hacerse y tiendan a hacerse este examen de manera rutinaria, me refiero por lo menos una vez al año, vamos a controlar la pandemia en un periodo relativamente rápido o moderado, pero hay que tomar decisiones y hay que tomar medidas que son importantes, y una de ellas es este acercamiento fundamental a la población más afectada, que es la gente joven entre 15 y 49 años. Yo te preguntaba, ¿cada cuánto tiempo debieran jóvenes entre 15 y 49 años, ampliando el concepto de joven, obviamente, hacerse un test? Por lo menos una vez al año. Ya. Con eso ya sería suficiente. Ahora, si de repente, evidentemente, ha habido una relación de riesgo específica o algo en particular, se lo puede hacer antes. Te fijas, idealmente una o dos veces en el año. Pero eso sería lo aconsejable. Ya que fuera una vez al año, sería excelente. Ya. ¿Y el autotest, dónde es llegar y comprarlo? ¿Dónde se obtiene? Bueno, ahora está recientemente aprobado, como te decía, por el Instituto de Salud Pública, y eso ya va a ser comercializado en la farmacia, principalmente, así que los jóvenes pueden, o la población que le interese, puede acudir a comprarlo, y viene muy especificado cómo debe hacerse y cómo debe interpretarse. Ahora, en esta primera etapa, también es muy importante enseñar para que la gente entienda cómo utilizarlo, porque no es llegar y comprar así, ¿me entiendes? O sea, es algo un poquitito más, tampoco es complejo, pero es importante para que la gente pierda el miedo y pierda estos de repente temores o estigmas que tiene asociado al VIH. Entonces, verlo como algo mucho más natural y como algo mucho más rutinario. Alejandro, ¿qué es una relación de riesgo? Conductas de riesgo son aquellas que tienden a aumentar la transmisión de las enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo tener a veces relaciones sexuales evidentemente sin preservativo. Te fijas tú, cuando no tiene una pareja estable, a veces los jóvenes tienen múltiples parejas y tienen sexo sin preservativo, ya sea y sabiendo que existe el preservativo masculino y femenino. Y por otro lado, hoy día los jóvenes, y eso me toca frecuentemente en la consulta, y te aseguro que a muchos de mis colegas les pasa lo mismo, es que los jóvenes te dicen, ¿sabe qué, doctor? Porque tomé trago y además toman muy frecuentemente también drogas recreativas. Y que a veces dicen, no me acuerdo exactamente lo que hice. Claro. Entonces ahí se juntan varias cosas malas, ¿no? Tener conductas de riesgo, no acordarse lo que hizo, tomar alcohol y drogas recreativas para tener sexo. Entonces yo creo que es importante el autocuidado y una sexualidad responsable, pero eso requiere información. Y la información no la tienen, la van adquiriendo en el camino, digamos, pero es importante atacar ese flanco también. El gobierno también ha anunciado, Alejandro, que se informó que la vacunación contra la viruela del mono se va a extender para las personas que tengan riesgo de contraerla y cuenten con
otras enfermedades, por ejemplo, como el que estén contagiados de VIH. ¿Hay una relación entre ambas cosas? ¿Entre una persona que tiene VIH tiene más posibilidades de contraer la viruela del mono? Particularmente por el mecanismo de transmisión y es lo que se ha visto, ¿no es cierto?, de la viruela del mono, que es un mecanismo de transmisión sexual, principalmente contacto sexual, pero además particularmente adquiere relevancia en las personas que tienen VIH, pero que tienen su sistema inmunológico más deteriorado. No da lo mismo que pilla una persona de VIH que tiene un recuento de linfocitos de 500 o más, que es un recuento relativamente normal, a que tenga un recuento de 200 o menos, que es ya estamos hablando de una inmunodeficiencia importante. Entonces, especialmente ese grupo con su sistema inmunitario muy dañado, está particularmente vulnerable. Ya, y entonces por eso es importante el tema de la vacunación contra la viruela del mono. Es importante. Ya, sí, o sea, hay personas para las que es más importante esta vacuna. Así es, ya, exactamente. Y así lo ha sido en los países, digamos, desarrollados. Nos tocó el año pasado, este año, perdón, nos tocó en julio el Congreso de Montreal, y Canadá estaba vacunando a los hombres que tienen sexo con hombres, que es una población de riesgo, a las personas que tienen VIH, principalmente como prioritarias, y también a los trabajadores de la salud que están mayormente expuestos también, que son los grupos que más target o blancos, sí, que hay que tratar primero. Ya, entonces por eso es importante cuando hablamos de las personas, digamos, de la vacunación, que sean esas personas que están en digamos, población de riesgo, como los grupos que tú estás describiendo, que se vacunen. Así es. Y probablemente eso es lo que va a ocurrir acá también, o sea, en ese orden. Ya, ahora, la viruela del mono, como que, claro, uno tiene la sensación de lo que hemos ido aprendiendo, de lo que sabemos, es que no es mortal, pero por lo menos ha muerto gente. Aquí en Chile son 2 las personas que tenemos información, al menos oficial, que han muerto de viruela del mono. Esas personas se ha dado la explicación de que tenían enfermedades o crónicas o otras enfermedades. Esas personas probablemente tenían su sistema inmunológico afectado, debilitado. Por ejemplo, ¿pueden haber tenido VIH? Así es. Bueno, nos ha tocado ver algunos pacientes con viruela del mono nosotros en el hospital. No especialmente más severa que en otras poblaciones. Lo que pasa es que, como te digo, está también directamente en relación a su sistema inmunitario. Hemos visto, me tocó ver un caso que fue especialmente bastante diseminado. No era mortal, pero sí fue bastante complejo porque evidentemente tenía un recuento de linfocitos CD4 muy disminuido, y además considerar que la gente joven, que estamos hablando de los menos de 50 años, no estuvieron expuestos a la primera vacunación que ocurrió en los años 60 y 70. Claro. Entonces también no han tenido esa primera dosis, que también hay que considerarlo. Ya, entonces el llamado, ¿cuál debiera ser, Alejandro, a esa población con respecto a la viruela del mono? Digamos, las personas que sabidamente tienen conductas de alto riesgo, que pertenecen a este grupo, acudir a la vacunación, porque evidentemente esto los va a proteger, y si les llega a dar va a ser un cuadro mucho más leve y poco severo como lo pudiera ser si es que no están vacunados. Las vacunas sirven y protegen. Alejandro, finalmente... hoy día, como tú dices, generalmente hablamos del VIH el 1 de diciembre y, claro, se contagia los 365 días del año. Y sobre todo es un tema que se ha vuelto más importante por los números que hemos visto, porque se ha perdido esta sensación de la percepción de riesgo, porque tiene tratamiento, etcétera. ¿Cómo está la situación de Chile versus el resto del mundo? ¿Y cómo está la situación de Latinoamérica con respecto del resto del mundo en lo que a VIH-Sida se refiere? Mira, el mundo, primero voy a partir al revés, ahora, de afuera hacia adentro. El mundo está bastante bien, o sea, bastante mejor de lo que estaba hace un tiempo atrás en términos de reducción de la mortalidad y reducción del número de nuevos casos diagnosticados. Fíjate que en los últimos 10 años la tendencia a la disminución de nuevos casos es de un 32%. Sin embargo, hay 3 regiones
que van en el sentido contrario, que tienen una realidad distinta. Una es África del Norte Ujú, y Oriente Medio, otra es Asia Central y Europa del Este, y la otra es Latinoamérica. claro. Y en Latinoamérica se había mantenido estable más o menos 100.000 casos anuales de nuevos casos diagnosticados, y solamente el año 2021 fueron 110.000, o sea, hubo un incremento, una tendencia al aumento de un 5%. Y dentro de Latinoamérica, el país que ocupa el primer lugar en nuevos casos diagnosticados es Costa Rica, seguido en segundo lugar de Chile. Mira. Chile ocupa el segundo lugar en este informe, como te digo, de UNUCIDA, en el cual el incremento en estos últimos 10 años es de un 63% de nuevos casos diagnosticados. Entonces, es importante tener estas cifras a la mano, junto con los datos que tenemos de los últimos años, con lo que ha ocurrido con la disminución del testeo que ocurrió en los 2 últimos años, que explica el que tengamos menos casos diagnosticados. Entonces es importante acelerar las medidas de testeo para aumentar la oferta de diagnóstico en el país y poder reducir esta brecha de las personas que conocen su diagnóstico versus las que no lo conocen, para ponerlas rápidamente en tratamiento. Ya, ¿y por qué Costa Rica y después Chile? ¿Qué hay en común entre ambos países? ¿Qué pasa en estos países que somos los que estamos liderando el nivel de contagio en Latinoamérica? Bueno, no conozco lo de Costa Rica en su detalle. Como te digo, tenemos reuniones nosotros en paralelo con todos los países. Hay países que han avanzado mucho más en tomar medidas. Por ejemplo, Ecuador ha tomado Ujú. medidas, Colombia ha tomado medidas importantes en el testeo y ha reducido de manera Argentina también, y han disminuido de manera muy significativa el número de nuevos casos diagnosticados dentro de Latinoamérica. Pero es importante tomar estas medidas porque, o sea, a ver, como te decía al comienzo, el diagnóstico está claro. Claro. Y sabemos lo que hay que hacer. Lo importante es que estas medidas puedan implementarse de manera rápida, informar a la población, ofrecer este testeo de manera importante, pero más que a la población masivamente en general, focalizarlo en las poblaciones que tienen conductas de alto riesgo para centrarnos justamente donde está incrementándose los nuevos casos de diagnóstico. Claro. Y finalmente, Alejandro, hoy día, ¿cuánta gente muere de SIDA en nuestro país? El número exacto no lo tengo Pero más o así menos. en esto, pero te puedo decir que la tasa es de 3 por 100.000 habitantes, cuando debiera ser, hace varios años atrás era 1,8 y se pensaba que Claro, iba a llegar a 1, 1,2, estamos como en 3 por claro. 100.000 habitantes, lo que es bastante. Y también en eso tenemos que, y probablemente en Mm, estos 2 últimos años, como te estaba señalando, que la enfermedad avanzada ha sí, aumentado. Están llegando a los hospitales públicos casos entre un 40-45% de pacientes con enfermedad avanzada. Entonces eso también determina que la mortalidad puede aumentar, porque son casos mucho más graves que los habituales. claro. Y eso lo han estudiado algunos hospitales, han revisado esa data para tener esa información dura, y están esos datos. Entonces es importante también que eso se tiene que reducir de manera significativa, porque si no Mm. vamos a encontrarnos con el mal en que siga aumentando la mortalidad. Ujú. Nos quedamos de alguna manera medio dormidos con este tema en términos de política pública. Sí, pero quiero poner el acento que esto ha sido a nivel mundial, porque Ya, lo que ocurrió con la pandemia del COVID-19 vino a invisibilizar el VIH a todo nivel. mm, Pero en nuestro país ya venía muy mal claro. anteriormente con las cifras que conocíamos. Entonces, por eso se ve tan acentuado que, además de la reducción de los nuevos casos por el menos testeo, nos encontremos en una situación que vamos, evidentemente, si testeamos más en los 2 próximos años, evidentemente el diagnóstico va a aumentar. Si estamos pensando que hay por lo menos 20.000 personas que conocen su diagnóstico, o sea, que no conocen su diagnóstico. Entonces es importante para ponerlas en tratamiento rápidamente, si no, el próximo año, ¿cuántas vamos a estar hablando lo mismo y el año Claro. siguiente lo mismo? Entonces, para que esto nos encontremos con cifras mejores y que realmente haya una tendencia a la disminución como han experimentado otros países en Latinoamérica, tenemos que actuar rápidamente.
Alejandro Afani, director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias 24. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes a ustedes también.